En este mini vídeo vamos a analizar el manejo del riesgo anestésico perioperatorio que se debe realizar desde la consulta de anestesia. En el quirófano se produce la confluencia de tres actores principales que tenemos representados en esta viñeta: el cirujano, el anestesiólogo y el paciente. En primer lugar, veremos los factores de riesgo implicados, la clasificación ASA, la capacidad funcional y, por último, el marco del riesgo posoperatorio. Los factores de riesgo se van a dividir en tres grupos y van a estar relacionados con el procedimiento anestésico, con la cirugía y con el propio paciente. En cuanto al procedimiento anestésico, se va a producir una alteración de la homeostasis del paciente. Es un acto llevado a cabo por seres humanos, con lo que dependerá de la experiencia y habilidad del anestesista y también de factores derivados del error humano. Se utilizan fármacos anestésicos y no anestésicos, y se ha llegado a discutir la toxicidad inherente que podrían llegar a tener algunos fármacos. También se utilizan dispositivos que pueden funcionar bien o mal. En segundo lugar está el factor de la cirugía, que dependerá del tipo de procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, la cirugía urgente, y también dependerá del factor humano y habilidades del cirujano. El tercer pilar del riesgo depende de las características del propio paciente. Existen pacientes con mayor riesgo perioperatorio, dependiendo de la edad. Los niños, entre ellos los lactantes, tienen un mayor riesgo. Y los ancianos, la dependencia funcional es el factor predictivo más fuerte de mortalidad. Y además, la patología asociada, que podemos valorar mediante el sistema de clasificación del estado físico de la ASA, ideado para clasificar la gravedad de la enfermedad concomitante en los pacientes quirúrgicos. En cuanto a los relacionados con la anestesia, se dividen en fallos del funcionamiento de los equipos que llevan accidentes anestésicos previsibles, como el circuito del respirador, monitores, ventilador, máquina de anestesia o laringoscopio. Y errores humanos comunes que originan accidentes anestésicos prevenibles, como la desconexión inadvertida del circuito respiratorio, errores en la administración de fármacos, manejo inadecuado de la vía aérea, uso inadecuado de la máquina de anestesia, mala administración de soluciones hidroelectrolíticas o desconexión de la línea intravenosa. La Sociedad Americana de Anestesiólogos, ASA, estableció en 1940 una clasificación de 5 categorías para la evaluación del riesgo preoperatorio de un paciente basado únicamente en su estado físico, sin tener en cuenta los riesgos que pueda conllevar las distintas intervenciones, añadiendo más tarde una 6ª categoría dirigida a las características del donante de órganos. Esta clasificación se correlaciona en la mayoría de las ocasiones con la tasa de mortalidad perioperatoria. En los más de 70 años que hace que se introdujo la escala ASA, los riesgos presumiblemente por cada clase han disminuido mucho, pero es una escala simple y que se sigue utilizando para clasificar el estado de los pacientes que llegan a la cirugía. Las categorías son las siguientes: ASA 1, paciente sano; ASA 2, enfermedad sistémica leve sin limitaciones funcionales, por ejemplo, diabetes leve, hipertensión arterial, obesidad; ASA 3, enfermedad sistémica grave con limitación funcional grave, angina, EPOC, infarto agudo de miocardio previo; ASA 4, enfermedad sistémica grave que es una amenaza constante para la vida, como la insuficiencia cardíaca congestiva o la insuficiencia renal; ASA 5, paciente del que no se espera supervivencia más de 24 horas con o sin cirugía, por ejemplo la rotura de un aneurisma de aorta; y ASA 6, paciente en muerte cerebral cuyos órganos se van a recuperar. Si añadimos la categoría U, se trata de una intervención urgente. Cada categoría de la escala tiene asociada una mortalidad, como podemos ver en este gráfico, que va de menor a mayor desde el grado 1 al 5. Otra valoración importante es el cálculo de la capacidad funcional. La determinación de la capacidad funcional
es una parte fundamental de la evaluación preoperatoria del riesgo cardíaco y se mide en equivalentes metabólicos, MET. Un MET es igual a la tasa metabólica basal. La prueba de esfuerzo permite evaluar objetivamente la capacidad funcional. Si no se realiza esta prueba, la capacidad funcional se puede estimar a partir de la capacidad del paciente para realizar actividades cotidianas. Un MET representa la demanda metabólica en reposo. Subir 2 pisos de escaleras requiere 4 MET y una actividad deportiva intensa, como la natación, requiere más de 10 MET. La incapacidad para subir 2 pisos de escaleras o correr una distancia corta, menos de 4 MET, indica una capacidad funcional mala y se asocia con un incremento de la incidencia de eventos cardíacos posoperatorios. Ya hemos visto que el riesgo perioperatorio es multifactorial y depende de la interacción de factores específicos de la anestesia, el paciente y la cirugía. De ellos, el factor que más contribuye a la mortalidad es el estado previo del paciente, como podemos ver en este gráfico. Para terminar, una pequeña visión de las causas de muerte debidas a la anestesia, aunque la anestesia operatoria moderna podría caracterizarse como una actividad sumamente segura en la que la aparición de eventos adversos representa una probabilidad bastante infrecuente. Quiero comentar un amplio estudio realizado en Francia desde 1978 a 1982, en el que la mayoría de muertes relacionadas con la anestesia se debieron a shock anafilactoide, aspiración de contenido gástrico y depresión respiratoria posoperatoria, aunque raramente se producía la muerte tras el shock anafilactoide. Las otras complicaciones fueron responsables de la mayoría de muertes y casos de coma totalmente atribuibles a la anestesia.